Y estamos en la redacción de Clarín. Mi nombre es Daniel Fernández Canedo y un reportaje exclusivo con quien hace poco, en una encuesta, se preguntó, bueno, ¿cuál es el economista que puede hacer un plan integral para bajar la inflación y crecer en la Argentina? Y el primer votado fue él, Carlos Melconian. Un gusto. Gracias. Carlos, por estar aquí. No, por favor, gracias. Bueno, termina 2021, arranca 2022. ¿Cuál es la fotografía en materia económica y financiera que termina el año y qué es lo que se puede prever? Bueno, termina con una foto aparentemente contradictoria, porque el sector real termina con un rebote muy fuerte, superior a lo que muchos proyectamos, y las variables financieras como preanunciando cosas feas, por decirlo de alguna manera. Volviste como número a la prepandemia, y eso significa tres cosas. Primero, menos 10 más 10, mérito. Sí. Argentina siempre fue señalado como uno de los países que le iba a costar un poco más que el resto recuperar la pérdida, y rebotó. Ahora, segundo, no es simétrico el rebote. Es como que te digo, che, si yo hice menos 10 más 10, los 10, 20 o 100 componentes del PBI hicieron menos 10 más 10, respuesta no. No. Hay asimetrías. Algunos terminan 6, 7 puntos arriba, el sector industrial, por ejemplo, construcción. Y otros todavía 6 o 7 puntos abajo, muy repartidos. 40 del PBI, 45 y 55. O sea, quiero decir, cuando uno penetra en la micro de los sectores, alguien puede estar diciendo este pibe se quedó corto y otro puede estar diciendo este pibe está loco. Pero esa es la realidad macro. Y el tercer elemento es que aún con el rebote menos 10 más 10, que es volver macro a la prepandemia, todavía macro falta 3, 4 puntos para volver a la estanflación histórica, voy a decir, 2011, 2019, en la que estaba la Argentina. O sea, era una cosa más 2, menos 2, más 2, menos 2, más 2, menos 2, más 2, menos 2, hizo el menos 10, hizo más 10, pero ahora le falta 3 o 4 puntitos para volver a aquella estanflación. Entonces, te encontrás en las variables reales, con un gobierno exultante que bate más el parche de lo que corresponde, y si te pones en la vereda de enfrente, decís, ¿qué te agrandás si todavía faltan 3, 4 puntos? Ahora, para batir el parche en materia de inflación, sí, hay poco, digamos, una inflación de más del 50% este año, que puede repetirse el año que viene. Claro, entonces decidiste, y está bien, incluirla ahí a la inflación, pero te estaba por decir, vienen las financieras y la inflación, no sé si ponerla en el sector real o en el sector financiero, pero sí, porque a la contradicción que te decía en mi primer respuesta, hay que agregarle las variables financieras. ¿Y esas? Y tiene 1.700 de riesgo, 100 de brecha, reservas negativas, o sea, tasa de monetización de la economía declinante. Ahí me gustaría hacerte una pregunta. Habitualmente, sí, me parece que la concepción, especialmente que tiene el gobierno, es que vos podés separar la economía real de la economía financiera. O sea, como que te puede ir bien en lo real, sí, si te va mal en lo financiero. Pero, digo, sin crédito no, es imposible. En forma permanente eso no. En forma permanente eso no ocurre. Y al contrario, no quiero usar la palabra mercados dentro de este revoltijo, porque en realidad hay un mandamiento internacional que dice que los mercados siempre preanuncian, para bien o para mal, lo que va a pasar en el sector real. Entonces acá el conflicto y el desacople es que la pandemia te hizo un menos 10 y la pospandemia te hace un más 10. Y simultáneamente el mercado en la Argentina juega ese rol. Entonces, este pésimo mercado puede estar preanunciando algo malo. Vos me decís, ¿por qué algo malo? Bueno, 1.700 de riesgo, no tenés reservas, no tenés ahorro, la monetización emitís y no se recompone. Entonces, ahora va llegando el turno y la hora de la verdad. Por eso
entre lo que mencionaste de la inflación, que no lo profundizamos, después podemos ir, el rebote que cumple su circuito y las variables financieras que no reaccionan, genera una expectativa rara a futuro. Es como que te digo, yo no le pongo el gancho a que el arrastre y el rebote, y las variables financieras están en una pole position, en un wait and see, como se dice, en una espera de lo que puede ser el evento que las puede empeorar un poco más o mejorar sin que sea un cambio rotundo, que es un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, eso quería ir, digo, después que el gobierno no logra el presupuesto en el Congreso, el acuerdo con el fondo me parece que empezó dentro de lo que es la coalición gobernante, sí, donde empezaron algunas voces, Máximo Kirchner, que no lo quiere el acuerdo, Cristina Kirchner, que no sabemos si lo quiere o no lo quiere el acuerdo. Sí. ¿Cómo ves esto? Y para bueno, adelante? No es raro. Si nos vamos hasta Adán y Eva, este es un gobierno, claro, este es un gobierno que en general tira la piola y después arregla, como pasó con lo bonita o con la vacuna Pfizer. O sea, la primera concepción es a las 12 menos un minuto del 21 de marzo, digo esto porque es la fecha que Argentina no puede pagar, o 30 días posteriores, que es la fecha clave para entrar en atraso, al final van y arreglan. Ese es un formato. Segundo formato es la incertidumbre que se genera a partir de la falta de presupuesto en el Congreso, que yo te diría va en el sentido contrario de la primera idea post-derrota electoral que el gobierno manejó diciendo estamos preparando el escenario para ir al fondo. Porque si vos buscás o leés los diarios del 15 de noviembre al 20 de noviembre, hay una avanzada del gobierno diciendo vamos a firmar, como diciendo perdimos la elección, pero quédese tranquila que tranquilos, no nos desbarrancamos porque vamos por el acuerdo con el fondo. Viajes al exterior, Zoom. Viajan 5 funcionarios del Ministerio de Economía, de los que manejan los números. Sí. O sea, vuelven, silencio, y viene toda esta nueva ronda. Podés agregar la reunión con los gobernadores, podés agregar este acta, porque en el fondo, ¿qué hay? En el fondo hay 2022 contra 2021, ex ante, una clara baja en la recaudación tributaria que viene subproducto de que no hay más impuesto a la riqueza y que el efecto retenciones no va a ser de la magnitud que fue en el 2021, más algo referido al impuesto a las ganancias e inflación y alguna pérdida por bienes personales. Eso da una masa de pérdida de recursos importante que involucra a las provincias. En las últimas horas hay alguna versión, no sé si se confirma o no, sí, que en el fin de diciembre el Banco Central le empezó a dar a la maquinita porque el Tesoro no le alcanzaba la plata. Bueno, para el que, a ver, déjame que te lo diga, sí, y alguna vez lo hemos hablado. Nosotros en enero de este año, enero, con toda la duda, porque hemos hecho goles, pero hemos pateado 200 veces a la tribuna. Con toda la duda dijimos 1,5 billones de agujero. Y después, claro, en los primeros 6 meses vino el amague del ministro ortodoxo y ahí todo el mundo se puede haber comido el amague. La verdad es que era lo esperable. Terminás en más de 1 billón de pesos. Sí, 1,5 billones. Con diciembre entre 300 y 400 mil millones de pesos esperable de emisión monetaria. ¿Eso pega la inflación? Diciembre dicen que viene más alto que está lo que viniendo, se esperaba, ¿no? Está viniendo más alto que noviembre, seguro que vino esa declinación transitoria. No sabemos si estará entre 3 y 3,5 de nuevo. A nosotros nos está dando 3,2, 3,3. Se ha hecho muy difícil el seguimiento del 50% de los precios de los alimentos que están en esa rareza de cuidado, congelado, qué sé yo. Así que es medio un lío. Pero de nuevo, y 1 minuto, remato lo fiscal. ¿Sabés qué ocurre con el acuerdo con el fondo, además de lo simbólico y demás? Que al final va a poner 3 números arriba de la mesa. Porque ¿Cuáles acá son esos números? ¿Cómo?
¿Cuáles son esos números? Y va a tener que poner un número de inflación implícito, porque en los acuerdos con el fondo no hay metas de inflación, hay inflaciones endógenas implícitas. Va a haber un número fiscal con meta, va a haber un número de reservas con meta, va a haber un número monetario con meta. Y te voy a decir, me da vergüenza reconocerlo, pero es más relevante eso que el presupuesto del otro día. Casi como que te digo, dame eso y no el presupuesto, porque esa es una meta que vas a tener que cumplirla. Lo otro, los últimos 10 años nunca se cumplió el presupuesto. Melconian, en las últimas semanas, que lo seguí de cerca, el concepto es si el gobierno es socio en la inflación y si la inflación baja, el gobierno tiene un problema. Y bueno, sí, porque primero, porque el gobierno tiene un problema fiscal, que es gasta más de lo que recauda. Y el agujero lo cubre con emisión de moneda, el 1,5 billones este. Eso da una expansión de moneda donde algo la tienen que absorber y la moraleja de eso, más allá de su origen multicausal, es que la inflación da 50. Entonces cae el médico acá y te dice, ¿vos qué querés, desacelerar la inflación? Sí, bueno, dejá de emitir eso. Claro. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, para dejar de emitir eso, tenés que o recaudar más, que yo miro para otro lado, dice el fondo. Yo miro para otro lado, vos recaudás más, ponés más impuestos. Y tenés que bajar el gasto. Bajar el gasto significa bajarlo nominalmente o hacerlo crecer por debajo de la inflación. Si lo haces crecer por debajo de la inflación, en el fondo estás ajustando. O sea, a la hinchada le cuesta admitirlo, pero estás ajustando. Aparte de hablar de macroeconomía y de política, Melconian, hay muchos empresarios que le preguntan, bueno, ¿qué pongo en el Excel? Che? ¿Qué número pongo? Cuando preguntan qué número de dólar pongo para 2022, ¿qué se dice? Y bueno, ahí yo diría, vamos a empezar de atrás para adelante, que en el 2022 el valor del dólar no va a poder tener oficial, no va a poder tener la canchereada política que tuvo en el 2021, eso es un dato. ¿Qué es la canchereada? Que devaluaron por debajo de la inflación para ganar momentum electoral. No es nuevo. Vos devaluás menos para ver si baja la inflación y sube el poder adquisitivo. Vas a la elección. Bueno, perdiste igual. Tuviste mala suerte. Entonces, se terminó esa etapa. Definitivamente. Tímidamente el Banco Central está devaluando más en diciembre. ¿Por qué digo tímidamente? Porque no alcanza ni siquiera para la inflación de diciembre todavía. Pero existe la posibilidad grande de que el mercado le pida recuperar lo que atrasó, que sí, serán 15, 20 puntos. La incógnita es si lo puede ir armando o se lo pide de golpe. Y para eso va a tener que ver el nivel de reservas. Dólar libre, sea paralelo, blue y el contado con liquidación que están arriba de 200 pesos. Sin conflicto político, ruptura con el fondo. El dólar libre sigue a la tasa de inflación libre. Entonces acá la pregunta que hay es si por recuperación del oficial y mantenimiento del libre la brecha se puede acortar. Ese sería el mejor escenario. Sí. Partiendo de una brecha alta. Sí. Mirá, hay un tema muy importante. Porque en algún momento nosotros hemos dicho, guarda que 100 no era un mal número y 200 luce caro. Y alguno haciéndome un chiste me dijo, ¿por qué no vendés entonces? ¿Vendés? No, por eso. Entonces, ¿qué decimos con esto? Tipos de cambio históricamente bajos. No importa la discusión intelectual y el por qué. Convertibilidad, 9 pesos de Kicillof, 2017 de Sturzenegger, todos esos tipos de cambios traídos a hoy valdrían entre 50 y 65 pesos. Entonces vos cuando decís, che, vale 100, 110, 108, vos decís, no es bajo este. No es obvio como era aquello porque salías, viajabas, comprabas en el exterior. Es decir, duele un poco, aún el oficial.
Y el libre también es muy alto, 200, 200 y pico, excepto un Rodrigazo, Guerra de Malvinas, una hiper, o sea, excepto... ¿Ruptura con el fondo? Bueno, ahí está. La ruptura con el fondo, de haberlo, vamos a ver, pero la ruptura con el fondo puede ser un evento de esa naturaleza de manera tal de que alguien pueda decir, che, 200 es barato. Ese es un tema, ese es un tema. El 100, ¿se puede quedar corto aún con crawling peg superior al 1 mensual? Bueno, va a depender de que el exportador liquide. Si en enero, febrero, marzo se genera el fenómeno que se generó en el 2021, donde empezó la liquidación, la sacás más barata. La soja en $500. Por una buena eso, si señal. no se genera como en el 2014, te va a pedir el salto. Salarios en 2021 crecieron, se abrieron las paritarias y terminaron con aumentos de 45, 50% en muchos gremios. Cuando le preguntan a Melcoña, ¿qué número pongo en el Excel? Ahí te lo voy a decir, pero lo primero que tengo para decirte, fuera del empresario y lo que te voy a responder que está pendiente, es que sobre 22 millones de personas en condiciones de trabajar, yo te diría, saca un minuto al sector público, bajo convenio, donde esa pregunta es relevante, hay 6 y pico, porque hay 7 informales. Hay 7 millones de trabajadores en la Argentina que esa pregunta no corre. ¿Es querer laburar? Sí, bueno, vale tanto. ¿Por qué? Porque el mercado lo hizo de facto, con la pesadez que hay en las leyes laborales en la Argentina. Se generó, no lo hizo ni el Che Guevara ni Milton Friedman, lo hizo el mercado. El mercado dijo hay 7 millones, una vergüenza, 7 millones de informales. Después tenés 2 o 3 de monotributistas, 3,5 de sector público, que ese sí tiene paritaria y va a ir por debajo de la inflación. Sí. Y después te quedan apenas 6 donde rige tu pregunta. Sí. Y acompaña a la inflación en cuota. Acompaña a la inflación en cuota dependiendo del sector. Entonces yo te diría, ahí hay mucha disparidad de un poder adquisitivo del salario que va en cuotas y que viene golpeado 18, 19, 20 y 21. Ahí hay un lío, pero el horno no está para bollo. Las dos últimas, Carlos. Estados Unidos anunció que va a empezar a subir la tasa de interés. Sí. Esto para los países emergentes es una señal en general de compromiso porque implica la posibilidad de tener menos crédito a tasa más baja. Sí. Como que se terminó la era se está por terminar la era de la tasa de interés cero. Esto a la Argentina hoy está aislada, pero a futuro ¿implica un cambio? A futuro sí, pero para el futuro faltan 2 años. O sea, estoy pensando a futuro en un nuevo gobierno. No estoy diciendo no este gobierno, estoy diciendo un nuevo gobierno. Si este gobierno tiene mérito y gana de nuevo, será este gobierno, pero Argentina tiene que recuperar el acceso a los mercados, aún para un nuevo gobierno de signo diferente. Tiene que recuperarlo. A. B. Hoy está fuera de ese mercado. Casi como que te digo, mirá, no tengo riesgo a que me pise un colectivo porque no cruzo más la 9 de julio. Sí. Entonces, no, ¿viste? No. Ahora, tiene un efecto indirecto eso, porque si una tasa de interés más alta lleva a un dólar más fuerte, el dólar más fuerte ha sido históricamente sinónimo de commodities más bajos. Pero bueno, ahí también juega el clima. Vos fíjate que este nuevo sacudoncito de la soja tiene que ver con rarezas del clima en Sudamérica. Sí. Entonces, bueno. Ahora sí, la última. El gobierno cuando asumió dijo no voy a hacer un plan económico porque no quiero... Y cumplió. Y cumplió. No quiero Excel. Y cumplió. Dice que el principal problema de la economía argentina es la deuda. ¿Es así? No. Primero, no hay un principal problema, hay muchos. O sea, hay que hacerlo todo de nuevo. Ya que la última y los últimos 2 minutos, déjame que te diga que hay que repensar todo de nuevo.
macroeconomía, cambio organizacional, rumbo. Rumbo, son todas. Luego, gestión. Luego, implementación. Luego, honradez en el cargo. Después la política tiene que decidir lo que quiere y fundamentalmente la gente la tiene contra las cuerdas porque en un proceso de prueba y error iterativo va cambiando. Nadie tiene la vaca atada en la política. Muy importante que los gobiernos de las provincias se den cuenta que la gente está mirando. Y hoy no existe más eso de que lo pague el rico, no existe más, porque en el proceso iterativo y de aprendizaje, la gente se está dando cuenta también que el proceso de negocios, de rentabilidad, de inversión, de empleo es insustituible, porque le dieron la chance a todo que piensen de la manera que quieran. La culpa de este, bueno, dale a este. La culpa de aquel, bueno, dale a aquel. La culpa del otro, dale al otro. Pero no da pie con bola. Entonces, vos ahí regresás a la fuente. 1 más 1 es 2, y entonces yo creo que la gente siempre se anticipa a los eventos, siempre. Ese fuego sagrado que tiene la gente. Entonces, vamos a continuar con el proceso iterativo de demanda y va a venir, gane quien gane, el cambio. ¿La inflación en Argentina se baja gradualmente, como dice el gobierno, o con un shock? Nunca bajó gradualmente, en forma sustentable a niveles civilizados del mundo. La única vez que eso ocurrió en la Argentina fue con un shock. Y luego empieza a ser un tema la sustentabilidad en el tiempo. Está todo escrito, Acá hay que recortar y pegar, está todo escrito, más una idiosincrasia argentina particular, víctima de todos los golpes que ha sufrido, que hay que estudiarla. Pero va a haber oportunidad. Gracias, Melconian. No, gracias a ustedes. Reportaje exclusivo. Carlos Melconian, desde la redacción de Clarín, Daniel Fernández Canedo. Gracias.